Bienvenidos a una nueva edición de Flashit, el espacio en el que desde el grupo de propiedad intelectual y tecnologías de Cuatro Casas os queremos poner al día de las novedades legislativas, jurisprudenciales, etcétera, que se han producido en nuestro ámbito de especialidad en las últimas semanas. Como es habitual, pues basaremos nuestra sesión en 4 píldoras, en 4 temas que vamos a tratar, y posteriormente pues el profesor Miquel Peguera pues nos dará un resumen de otras cuestiones que se han producido. En particular, pues empezaremos con mi compañera Ane Alonso, que nos hablará de la publicación del reglamento correspondiente a la Digital Services Act, para que posteriormente María Pérez nos hable de las recientes propuestas de reglamento que la Comisión Europea ha lanzado respecto a la responsabilidad en el ámbito de la inteligencia artificial. Posteriormente, yo mismo os hablaré de otra propuesta de reglamento, en este caso de la denominada Cyber Resilience Act. Y por último, Jorge Llevat nos hablará o nos resumirá las conclusiones del abogado general en el caso C472/21, en el que se analiza una cuestión vinculada a diseño. Sin más, pues le paso la palabra a Ane para que empecemos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, Albert, por la introducción. Pues bien, como decíamos, hoy por fin venimos a hablar de la Digital Services Act, la Ley de Servicios Digitales, que por fin, después de 2 años de arduas y duras negociaciones, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Bueno, desde los inicios de este proceso de negociaciones de la ley, hemos estado presentes tanto en el blog como en el Flashit. Por lo tanto, hoy venimos a anunciar por fin cuál es el pipeline o cuáles son los siguientes pasos que quedan por delante tras la aprobación y la publicación de este texto en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Pues bien, esto sucedió la publicación el 27 de octubre de este año. Lo que no significa que esté plenamente en vigor, ya que se ha concedido un plazo de 14 meses para que las compañías puedan ponerse al día y cumplir con las obligaciones que en este texto se imponen, que, como sabemos, no son pocas, ¿no? Entonces, después de este plazo de 14 meses que se ha previsto, el reglamento será plenamente aplicable a partir del 17 de febrero de 2024, pero hay algunas excepciones a esta norma general. Es decir, hay algunos preceptos que entrarán en vigor antes de 17 de febrero de 2024, que son en principio los siguientes. Por un lado, desde el próximo 17 de febrero de 2023 y en adelante cada 6 meses, los intermediarios en línea, todos los intermediarios en línea, deberán calcular y publicar en su interfaz, en un lugar fácil y de fácil acceso y accesible, información sobre el número de medio destinatarios que tiene su servicio en la Unión Europea. Asimismo, también se impone la obligación de informar al respecto a las autoridades competentes en España y en el país que en su caso aplique, y también a la Comisión. Con base al cálculo que hagan las plataformas de los destinatarios activos que tienen en la Unión Europea, aquellas plataformas que superen el número de 45 millones de destinatarios activos se consideran plataformas en línea de muy gran tamaño, que, como sabemos, porque ya hemos explicado en alguna ocasión, deben cumplir con algunas obligaciones más estrictas y con más obligaciones que el resto de plataformas, precisamente por razón de su tamaño. Se prevé que estas obligaciones a las plataformas en línea de muy gran tamaño sean aplicables a partir de julio de 2023. Es decir, las obligaciones y las plataformas que son de muy gran tamaño no van a esperar hasta el 17 de febrero de 2024, sino que a partir de julio del año que viene ya deberán estar cumpliendo con las obligaciones que les aplique por razón de su tamaño. Además, también se prevé que antes de esa fecha que comentábamos, de febrero de 2024, la Comisión adopte algunos o una serie de actos delegados sobre algunos puntos o aspectos, como por ejemplo
respecto a la metodología a seguir a la hora de calcular el número medio del que hablábamos antes, ¿no? El número medio de destinatarios activos que tienen los intermediarios, es decir, el método que deben seguir las plataformas para calcular y publicar el número de destinatarios que tienen en su interfaz. Y también las normas o actos delegados sobre las normas aplicables a la realización de auditorías independientes, que, bueno, esta es una de las obligaciones que se imponen a las plataformas en línea de muy gran tamaño, aquellas que superen los 45 millones de destinatarios activos, y que, como sabemos, esto, la obligación de hacer auditorías, al ser una obligación aplicable a plataformas en línea de muy gran tamaño, será aplicable a partir de julio 2023 y no febrero 2024. Y también actos delegados sobre las medidas técnicas bajo las cuales las plataformas y buscadores en línea de muy gran tamaño deben o están obligadas a permitir acceder a datos personales de sus usuarios a las autoridades competentes. Y finalmente, un tema controvertido, que es la tasa que deberán pagar las plataformas en línea y también los buscadores en línea de muy gran tamaño a la comisión. Y se trata de una tasa anual que lo que viene a gravar es el precio de la supervisión que realiza la comisión. Se trata de una tasa muy similar a la que ya, bueno, deben pagar los sujetos obligados al Banco Central Europeo. Y bueno, tras las negociaciones que se espera que se produzcan durante los próximos meses en torno a esta tasa, se espera que la comisión la adopte en enero o febrero del año que viene, 2023, y también sea aplicable a estas plataformas en línea de muy gran tamaño a partir de mayo, junio, julio 2023. Finalmente, los Estados miembros deben ya designar o comenzar con la designación de los coordinadores o de la autoridad competente en nuestro país en materia de la Ley de Servicios Digitales y la coordinación y el cumplimiento de ella en nuestra jurisdicción. Y también se espera que la Comisión apruebe una serie de directrices sobre algunos conceptos que son nuevos, como por ejemplo la relación que tienen las plataformas con los alertadores de confianza, también sobre la aplicación a la prohibición que se ha establecido a los patrones oscuros o dark patterns, la protección especial que tienen que dar las plataformas a los menores de edad, o también sobre la obligación que tienen las plataformas de disponer de un repositorio de denuncias. Pues bien, como sabéis, mantendremos tanto el blog como el Flashit actualizado sobre todos estos aspectos y sin más, paso la palabra a mi compañera María. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Anne. Yo hablaré ahora de las dos propuestas legislativas que presentó la Comisión el pasado 28 de septiembre para introducir normas de responsabilidad en materia de inteligencia artificial. La primera propuesta se centra en la revisión de la Directiva del 85 sobre responsabilidad por productos defectuosos, mientras que la segunda propuesta crea una directiva específica sobre responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Vamos ahora con la primera propuesta, que pretende modernizar la directiva existente, y destacamos dos de las medidas propuestas. En primer lugar, se adapta la directiva a los productos de la era digital. La directiva existente no menciona los productos como el software, los sistemas de inteligencia artificial o los servicios adicionales necesarios para que funcione el producto. Con la revisión de esta directiva quedarían cubiertos todos estos productos. Así, por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial presenta algún defecto, se consideraría también producto defectuoso y quedaría cubierto por la normativa. Por otra parte, se sitúa en plano de igualdad a los fabricantes y a los perjudicados. Para ello, entre otras cosas, los fabricantes deberán comunicar las pruebas que pueda necesitar el demandante ante los tribunales. Y también se reduce la carga de la prueba en los casos más complejos, como pueden ser los casos de productos farmacéuticos o relacionados con sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a la segunda propuesta, como hemos adelantado, se crea una normativa específica para los daños causados por sistemas de inteligencia artificial. En los casos de responsabilidad subjetiva, es la víctima quien tiene que identificar a quién demandar y explicar detalladamente la culpa, el daño y la relación de causalidad entre ambos. En el caso de los sistemas de inteligencia artificial, se ha visto que la víctima no va a poder asumir esta carga de prueba por la complejidad de los sistemas. Y para paliar el problema, se proponen una serie de medidas, de entre las cuales también destacaremos dos. En primer lugar, la presunción de causalidad. Si la víctima demuestra que alguien ha incumplido con una obligación relacionada con el daño y que es razonablemente probable que exista un nexo causal con el rendimiento del sistema de inteligencia artificial, el órgano jurisdiccional puede presumir iuris tantum que ese incumplimiento es lo que ha provocado el daño. Por otro lado, en los casos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, las víctimas pueden solicitar al órgano jurisdiccional que ordene a la empresa divulgar información sobre estos sistemas.
y así la víctima va a poder identificar a la persona responsable y averiguar en qué ha fallado. En conclusión, la primera propuesta moderniza el actual régimen de responsabilidad objetiva y se aplica en los casos de daños sufridos por particulares a causa de productos defectuosos. En contraposición, la segunda propuesta supone una reforma en los regímenes nacionales de responsabilidad subjetiva y se aplica a las demandas de particulares o de personas jurídicas contra cualquier persona que haya influido en el sistema de inteligencia artificial que ha provocado los daños. En ambos casos estamos hablando de propuestas normativas que deberán seguir su habitual proceso legislativo hasta la aprobación. Seguiremos de cerca su tramitación y os mantendremos informados de cualquier novedad al respecto. Esto sería todo de mi parte y ahora paso la palabra a Albert. Muchas gracias, María. Seguimos con propuestas de reglamento recientemente presentadas y en concreto os hablo de la denominada Cyber Resilience Act, propuesta de reglamento que presentó la Comisión Europea a mediados de septiembre. Esta propuesta nace tras la constatación de que en un contexto crecientemente conectado, pues precisamente el asegurar unos estándares de seguridad y de protección adecuados a tales sistemas y productos conectados tiene ya no todo el sentido, sino es imprescindible para un normal desarrollo pues, de las actividades del día a día, tanto a nivel económico como estratégico. De hecho, la Comisión constató o decidió poner en marcha esta propuesta al constatar dos problemas. En primer lugar, la proliferación en territorio de la Unión Europea de un gran número de productos con conexión o productos con elementos digitales con unos niveles de seguridad pues bajos y por tanto multiplicando los riesgos de vulnerabilidad significativamente como consecuencia de esa proliferación. El segundo problema que constató la Comisión en este sentido es que en el contexto actual los usuarios tenemos poca información, tenemos pocas posibilidades de dotar o de configurar nuestros productos digitales de tal manera que aseguren unos umbrales razonables de protección y de seguridad. Y por tanto, en este contexto es donde nace esta propuesta de reglamento. Propuesta que de hecho persigue esencialmente cuatro objetivos. En primer lugar, mejorar los estándares de seguridad aplicados en productos digitales. En segundo lugar, también asegurar un entorno regulatorio único a nivel de toda la Unión Europea para este tipo de productos. En tercer lugar, mejorar las condiciones de transparencia en cuanto a la información para la configuración de los contextos de seguridad en el uso de esos productos y, por último y en definitiva, asegurar un uso seguro de los productos en entornos digitales. Para conseguir estos objetivos, este nuevo texto pues en primer lugar parte de la base de una aplicabilidad bastante extensa. De hecho, aplicará a todos aquellos productos con elementos digitales, es decir, aquellos elementos de software o instalado o remoto que se interrelacionen a través de un aparato que pues de alguna manera no tengan definido un régimen de estándares de seguridad específicamente establecido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como excepciones y, por tanto, como ajenos a esta nueva regulación, pues productos como los productos sanitarios o los de diagnóstico in vitro, los vehículos automóviles o incluso los productos, piezas y componentes vinculados al sector de la aviación civil. ¿Cómo se va a configurar este nuevo régimen? Pues esencialmente a través del establecimiento de un sistema uniforme de requisitos de seguridad explicitados en los anexos de este futuro reglamento y estos requisitos se verán a su vez complementados con una serie de obligaciones, información sobre etiquetado, etcétera,
que aplicarán a tres bandas, tanto a los fabricantes de los productos pues con elementos digitales, como a los importadores, como incluso a los distribuidores de este tipo de productos. Se trata, en definitiva, de un pues, intento por parte de la Comisión Europea de asegurar una mejor preparación a nivel pues, de todos los usuarios para los productos crecientemente conectados y sin que ello se convierta en una amenaza creciente, sino en un riesgo que se pueda escalar y que se pueda gestionar adecuadamente a través de estos medios. En cualquier caso, seguiremos su tramitación y sin más, pues le paso la palabra a Jorge Llevat. Muchas gracias, Albert. Yo voy a hablar muy brevemente de a resumir un poco lo que es la opinión del abogado general Sputnar de 8 de septiembre de este año en el asunto C-472/21, que tiene que ver con un diseño de un sillín para bicicletas o motocicletas. Como estamos hablando de diseño, yo creo que lo mejor es verlo, ¿no? Y el diseño de que se trata es este. Bueno, seguro que entre los oyentes hay usuarios de bicicletas, así que podrán decirnos, podrán pensar si esto tiene novedad y tiene carácter singular, que como sabemos son los requisitos para cualquier diseño, también para, como en este caso, los diseños de componentes de productos complejos. Sabemos que los diseños pueden ser de un producto, pueden ser de parte de un producto, y pueden ser también de, como digo, de componentes de productos complejos. Los productos complejos son aquellos que están construidos, según, de hecho hay una definición legal, ¿no? Que están constituidos por múltiples componentes que se pueden reemplazar y que permiten desmontar y volver a montar el producto, ¿no? Uno de los requisitos importantes en el tema de los componentes para poder ser protegidos como diseño es el tema de la visibilidad. A diferencia del diseño en general, aunque también se considera que se aplica la visibilidad, aquí aparece expresamente previsto en la ley. Dice, solo son protegibles aquellos diseños de componentes de productos complejos que sean visibles durante la utilización normal del producto, lo cual excluye, digo, aparte de que tengan novedad y carácter singular, es un requisito adicional. Dice que sean visibles durante la utilización normal del producto. Esto se ha discutido, por ejemplo, en el tema de consumibles, ¿no? Es decir, un cartucho de tinta de una impresora, ¿no? Sí se ha discutido si es un componente de un producto complejo o no, porque si fuese un componente no sería protegible. ¿Por qué? Precisamente porque no es visible. Bueno, en el caso de los componentes, de los consumibles, ya hay decisiones y hay una línea clara de que no se considera que son componentes de productos complejos porque tienen una existencia, digamos, independiente de la impresora, ¿no? En este caso. Bueno, entonces, la opinión de la que tratamos aquí, lo que trata precisamente es de precisar el significado de la expresión esta durante la utilización normal del producto, visible durante la utilización normal del producto. Y aquí, como siempre nos sucede, ¿no? Hay dos posturas. El tribunal que remite o que presenta la cuestión prejudicial, que es el Bundesgerichtshof, dice que, o entiende que esta expresión debe entenderse en el sentido de que sea la función principal del producto. Es decir, si estamos hablando de una bicicleta, la función principal es la de transporte. Y cuando se está transportando, es decir, cuando alguien está llevando una bicicleta, pues la parte inferior del sillín no se ve, con lo cual eso no sería protegible como diseño. El abogado general se aparta de esto y da una interpretación amplia, muy amplia, de lo que debe entenderse por esta utilización normal, ¿no? Y dice, serían todas aquellas situaciones que razonablemente surgen durante la utilización del producto complejo por el usuario final. Y dice, por ejemplo, el caso del lavado y limpieza en aquellos casos que son actuaciones que normalmente realiza el consumidor. Y habla de un supuesto de una cafetera. No sé si habla de que no sé si está pensando que se limpia la cafetera o que lo que se limpia es el recipiente donde está el café. Oh, pero bueno, da igual. Dice también supuestos de operaciones rutinarias de mantenimiento. Por ejemplo, dice, inflado de neumáticos de vehículos, repostaje del depósito,
dice, y en tercer lugar, por ejemplo, arreglo de fallos menores. Es decir, que solo quedarían fuera de lo que es el uso la visibilidad durante el uso normal, aquellas operaciones de reparación, de inspección técnica, de mantenimiento, que son realizadas no por el consumidor o por el usuario final, ¿no?, mejor dicho, sino por especialistas y que en muchas ocasiones implicarán un desmontaje del producto que hace ver el componente de que se trate, dice, desde una perspectiva inusual. Está claro, y de ahí la importancia de esta opinión, que si finalmente resulta acogida por el tribunal, el requisito de la visibilidad en el caso de componente de productos complejos, pues queda bastante diluido. Y así como decías antes, pues el caso el caso del sillín, ¿no? El tribunal alemán decía que esto no sería protegible, con la opinión del abogado general sí lo sería. Porque el quitar el sillín, por ejemplo, para dejar la bicicleta en la calle, ¿no?, pues es un acto habitual y de uso normal del producto. Bueno, habrá que ver qué es lo que dice el tribunal al final. Como sabemos, en el caso del diseño no hay muchas sentencias, ¿no?, así que cada una de las que viene es interesante para perfilar las múltiples lagunas que deja la normativa. Bueno, yo dejo el tema aquí y paso la palabra a Miquel. Muchas gracias, Jorge. Bueno, por mi parte, de modo breve, quisiera hacer referencia a dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recientes, una en los dos asuntos acumulados, una sentencia de 20 de septiembre de 22, en los asuntos 339 y 397/20, que se refieren a la conservación de datos. En este caso se trataba de unos casos producidos en Francia, donde se habían obtenido por parte de la Autoridad de Vigilancia de los Mercados Financieros información sobre la posible participación en un delito de abuso de mercado y de encubrimiento de uso de información privilegiada, a partir de una norma que establecía que los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas debían almacenar de modo indiscriminado y generalizado por espacio de todo un año todos los metadatos de las comunicaciones electrónicas. No el contenido de las comunicaciones, pero sí los metadatos. Esto es una cuestión que ya fue objeto de debate en diversas sentencias, ahora no me voy a extender, pero aquí el tribunal dice que una norma de este tipo es incompatible con el derecho de la Unión y concretamente no supera los requisitos para su admisibilidad que se establecen en el artículo 15 de la Directiva 2002/58, es la Directiva de Privacidad en las comunicaciones electrónicas. Esta directiva que llevamos ya años esperando que se transforme en el reglamento de e-privacidad o de e-privacy que no acaba de salir. Pues bien, considera que no es suficiente el motivo de interés de persecución de estos delitos para establecer una vigilancia tan extensa, porque los metadatos permiten identificar muchos aspectos, con quién se ha comunicado esa persona, cuántas veces, desde qué lugar, por cuánto tiempo ha durado la comunicación, etcétera, permitiendo realizar un perfil que no es compatible con los estándares de la Carta de Derechos Fundamentales en cuanto al respeto a la privacidad. Y luego quería hacer referencia a otra sentencia también del Tribunal de Justicia, también en materia de protección de datos, esta es de 27 de octubre, y hace referencia al derecho de supresión, como conocemos en el Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 17, relativo al derecho de la supresión, entre paréntesis, derecho al olvido, permite o obliga al responsable del tratamiento de datos a comunicar a otros ulteriores responsables el hecho de que el sujeto interesado haya, por ejemplo, revocado su consentimiento para un determinado tratamiento, ¿no? En este caso se trata en el ámbito también de las comunicaciones electrónicas, un proveedor de servicios de comunicaciones, una compañía telefónica, y
un proveedor tercero que proporciona servicios de información, de guías telefónicas y de información sobre números de abonados, ¿no? Entonces, el interesado, al ver que aparecía en esta guía, solicitó que fuera retirado de la misma. Y lo que se discute y lo que en definitiva el tribunal establece es que el interesado es necesario su consentimiento para que el proveedor de la guía realice ese tratamiento y que puede dirigirse al proveedor de la guía para decir que rechaza ese tratamiento y que eso es un ejercicio del derecho de supresión y que por tanto la Autoridad Nacional puede exigir a ese proveedor que comunique o que adopte las medidas razonables para comunicar a otros responsables de tratamiento, concretamente al proveedor de servicios de telefonía, por una parte, y también a los buscadores de Internet, por otra parte, medidas razonables para informarles de esa decisión del interesado. Y nada más por mi parte, paso la palabra a Albert, que pondrá punto final a esta sesión. Muchísimas gracias, Miquel. Muchísimas gracias a todos por asistir una vez más a Flashit. Me quiero despedir con 3 ideas habituales, pero también que creo que es importante compartir. En primer lugar, como también es costumbre, queremos que estas sesiones sean lo más prácticas posibles para vosotros, de tal manera que si queréis recibir un resumen a través de una presentación PowerPoint de los contenidos tratados hoy, no tenéis más que escribirnos un email a la dirección webinars@cuatrecasas.com y solicitar esa copia. En segundo lugar, ¿cuándo va a celebrarse la próxima sesión? Pues vamos a celebrar el último Flashit del 2022 el 13 de diciembre, no el 6 de diciembre, que sería cuando correspondería normalmente por ser el primer martes de mes, pero al ser un festivo, pues oye, no vamos a poner a prueba vuestra fidelidad, sino que os vamos a dejar celebrar pues adecuadamente el Día de la Constitución y, si os parece, nos podemos ver el día 13 de diciembre a las 9:30, como es habitual. Por último, si en el ínterin queréis seguir informados de novedades en el ámbito de la propiedad intelectual y las tecnologías, pues no tenéis más que consultar nuestro blog, así como nuestra app para dispositivos móviles, tanto para iOS como para Android, los dos pues disponibles para descarga a través del nombre de la app Cuatrecasas Propiedad Intelectual. Y sin más, no me queda más que desearos que tengáis muy buen mes, que nos podamos ver el 13 de diciembre y podamos cerrar el año, pues al menos con una última sesión de Flashit. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen día.